le va? Que dice muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 por la pantalla de C5N. Le mandamos un saludo muy grande a Gustavo Silvestre, quien a partir del día de hoy va a tomar merecidas vacaciones. Pero arrancamos el programa con toda la información y ustedes veían recién lo que es el primero de nuestros temas, un tema que también ha sacudido la agenda informativa, tanto desde el punto de vista político como también deportivo, la mención, la idea ya puesta en juego de que el expresidente Macri será nombrado al frente de la Fundación FIFA. Muchísima indignación, repudio por parte de distintos referentes del fútbol local, distintas instituciones importantísimas de este deporte a nivel doméstico, pero también lentamente se suman algunos otros análisis vinculados con el mundo deportivo regional y también global, porque se trata de una situación que para algunos reviste un carácter relativamente irregular. Déjeme contarle que en el día de hoy no solamente parece que se ha manchado la pelota, parece que de alguna manera el expresidente Macri logra salirse nuevamente con la suya, y ahora me voy a explicar, sino que además, mientras esto sucede, y quizás es una metáfora perfecta de cómo está la Argentina hoy, mientras esto ocurre, mientras el expresidente Macri, acaso el responsable número uno de la situación muy crítica que atraviesa nuestro país en el frente financiero y también en el frente social, bueno, mientras esto sucede, la Argentina, los funcionarios de este gobierno recién asumido, se debaten y debaten la suerte de nuestro país en los Estados Unidos y frente a los principales acreedores, a los bancos de inversión, a los fondos de inversión, a los empresarios, pero también ante el Fondo Monetario Internacional. Es hoy uno de los temas de referencia, la negociación de la deuda de la Argentina. Y quiero decírselo claramente porque esto está puesto sobre la mesa de trabajo. La Argentina tiene que renegociar su deuda porque si no cae irremediablemente en un default que puede ser sumamente crítico, no solamente en lo financiero, sino también y con una mayor mención en lo social. Y esto hay que tenerlo en claro porque se suman horas tras horas lo que son las presiones de distintos sectores del mundo financiero internacional. Le mencionaba recién a los bancos de inversión, a los propios fondos de inversión, muchos de ellos reunidos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día de ayer. Y hoy se suma una nueva reunión, un nuevo encuentro, en este caso con quienes llevan lo que se llama el caso argentino adelante para el Fondo Monetario Internacional. Vamos a estar analizando en detalle, pero yo lo que quiero comentarle en este arranque de programa es que para mí hay un conector directo entre lo que ha pasado en el día de hoy con esta situación que propone directamente al expresidente Macri al frente de una fundación, de la Fundación FIFA, con el repudio abierto de algunos dirigentes del fútbol argentino, donde uno podría establecer que hay una disputa de poder claramente porque el expresidente Macri se había quedado afuera en parte de la política, pero también del poder que se construye en el mundo del fútbol, y porque de esta manera vuelve a meterse claramente en esa disputa de poder, y las reacciones tienen que ver con eso. Pero yo lo que quiero sumarles otra lectura, que es el repudio que tiene que aparecer ineludiblemente a partir de lo que viene siendo una forma de escapar hacia adelante que sistemáticamente el expresidente Macri ha puesto en juego. Algo que incluso uno podría repasar hacia atrás y podría pensar que en ningún momento prácticamente del gobierno de Cambiemos, en ningún momento el expresidente Macri se hizo cargo de sus propias decisiones, pero sobre todo de las consecuencias que esas decisiones implicaban necesariamente para los argentinos. Y lo que estamos viendo hoy es precisamente más de lo mismo. Se escapa hacia adelante Macri porque no quiere afrontar, no quiere enfrentarse con la crisis que azota a la Argentina y con la delicada situación que atraviesa la Argentina a nivel internacional y a nivel financiero. Es la misma lectura
y además a eso se agregan otros detalles que vamos a ir analizando a lo largo del programa. Compartimos, si le parece, alguno de los tweets que en el día de hoy ofrecía lo que eran las redes sociales y puntualmente en este caso cómo el expresidente Macri hacía el anuncio, esto que ha generado tanto repudio en el mundo del fútbol, pero que también, como les digo, tiene que merecer el repudio de aquellos que analizamos sistemáticamente cómo está afectada la Argentina en términos sociales, que es de eso también de lo que se está discutiendo en los Estados Unidos en este momento. Decía el expresidente Macri: con mucha alegría quiero contarles que la FIFA me ha elegido como el próximo presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y de la educación. Un cambio social positivo. Creo que esto en parte es la génesis del repudio, porque muchos dirigentes del fútbol lo que marcaban era precisamente esto. Que en una Argentina que está devastada en términos de pobreza y de indigencia, en una Argentina que excluye y que lo sigue haciendo porque inevitablemente el daño de carácter económico y financiero sigue azotando a la Argentina, que excluye a millones de argentinos. Es esa misma Argentina que el expresidente Macri no quiere ver, no quiere reconocer y que además pone en juego cuando dice que lo han nombrado al frente de un organismo, de una fundación que tiene como objetivo central aquello que de ninguna manera formó parte de su gobierno a pesar de tener las herramientas para hacerlo. Le digo más, las políticas que aplicó Cambiemos, y usted lo sabe perfectamente bien, fueron en un sentido contrario, totalmente en un sentido contrario. Repasemos entonces a ver de qué se ocupa esta Fundación FIFA y por qué es tan importante en el mundo del fútbol, pero también en términos sociales. ¿Qué cargo ocuparía el expresidente Macri? Será presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, que es una entidad independiente, y lo entrecomillamos y ahora lo vamos a analizar, creada en marzo del año 2018, y sus objetivos son promover un cambio social positivo y recaudar fondos para la rehabilitación de infraestructuras deportivas alrededor del mundo. Uno se pregunta, bueno, con este objetivo, ¿qué cantidad de dinero tiene que manejar la Fundación FIFA? Una fundación que obviamente depende de la FIFA, y la FIFA, usted sabe, con un presupuesto realmente multimillonario. Bueno, ahí está, son $1.000 millones de presupuesto que el expresidente Macri va a pasar a manejar a partir de ahora, y que sin ninguna duda nos remite quizás a la forma en la cual se administraron las finanzas de la Argentina en estos últimos 4 años. Quizás en algún aspecto a la forma, en todo caso, yo podría decirle negligente, me acepta el término negligencia, que significa no ver, no saber leer, no saber, en todo caso, tomar decisiones ante un determinado contexto. Es una negación de lo que debiera ser un gobernante, la negligencia. Bueno, en este caso claramente se aplica. A ver, una primera reflexión por parte de Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. O sea que la primera reflexión tiene que ver con el aspecto ideológico de esta designación. No hay que perder de vista, hay que recordar, hay que tener presente que Mauricio Macri es un gran impulsor de las sociedades anónimas dentro del fútbol. De hecho, lo quiso impulsar, lo quiso llevar a la práctica en Argentina, y la resistencia de todo el mundo del fútbol y de la sociedad en general frenó esta idea de convertir a los equipos, a los clubes de fútbol en sociedades anónimas. Empezando por Boca Juniors, donde avanzó mucho en esa idea, incluso creando un fondo de inversión y después creando condiciones estatutarias que limitaban la capacidad de los socios de poder ejercer la conducción del club. Así que la FIFA designa como presidente de una fundación que tiene un carácter social a un dirigente que está totalmente comprometido con la privatización del fútbol. Parece una contradicción muy clara. Y además, recordar, Julián, que hace un año Macri tuvo una visita sorpresa a la sede de la FIFA y
de la cual poco había trascendido. Bueno, parece que ahora tenemos motivos para cuál había sido para adjudicar esa visita. Sí, ¿no? bueno, es importante, ¿no?, lo que dice Fernando Alonso, porque es la construcción de un vínculo que quizás existía en una forma tibia, pero que se fue consolidando en los últimos 2 años y medio aproximadamente, y que ahora tiene un correlato en esto que estamos viendo. Pero vamos a compartir, muchísimas gracias Fernando, y lo seguimos analizando, vamos a compartir cuáles fueron, en principio, las reacciones por parte de las principales instituciones del mundo del fútbol en la Argentina. En este caso, el más importante, claramente, el comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino, de la AFA, que dice: la Asociación del Fútbol Argentino, con sorpresa, ha tomado conocimiento de la designación del ingeniero Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Esta información, que ha adquirido dominio público en las últimas horas, y teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA, y esto no es menor, y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos, y lo que dice es lo siguiente: la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación. 2 elementos acá. Por un lado, la AFA, como parte de la FIFA, dice: esta decisión se toma por afuera, ha sido en consulta con la AFA, y por otro lado lo que dice es que la juzga, por supuesto, como inapropiada. Este es el comunicado que se conoció en las últimas horas por parte de la AFA, pero usted se estará preguntando, por ejemplo, un ídolo del fútbol argentino como Diego Armando Maradona, ¿cuál es la opinión que dejó trascender? Bueno, esto fue publicado, posteado hace apenas algunos minutos nada más en Instagram, en esta red social, y lo que dice, en este caso, Diego Armando Maradona: es increíble que Macri, después de engañar durante 4 años a los argentinos, ahora engañe también a la FIFA. Aquí solo dejó hambre y miseria. Después de lo que nos costó zafar del Fondo Monetario Internacional, yo le agregaría que esto todavía no es así, él nos volvió a endeudar de por vida. Yo le pido a la FIFA que por favor revea esta decisión y que le saquen el cargo a este impostor. Este es el punto, claramente, que creo yo que ha recorrido transversalmente todo el arco de referentes del mundo del fútbol, y sobre todo también en términos institucionales, porque acá lo que está en juego sin ninguna duda es un repudio, y quizás en este caso, en este posteo de Diego Armando Maradona, empieza a notarse también que no solamente se trata de una cuestión donde se disputa poder, porque claramente lo que propone la AFA, en todo caso a la FIFA, es que lo que hubo es una situación de inconsulta permanente por parte del organismo internacional con la AFA, pero además, si uno se sale de ese argumento, el otro dato de la realidad, como siempre le gusta decir a Gustavo Silvestre, siempre tratamos de mostrar la realidad, y en este caso, sin ninguna duda, tiene que ver con la realidad social de la Argentina. Y quién es el responsable, y en todo caso, si el expresidente Macri se hace responsable de esa situación. Veíamos en los últimos días un video que en el marco de una reunión de carácter íntimo con otros dirigentes allí en el sur del país, el expresidente Macri, bueno, por supuesto, le endilgaba la culpa del desmanejo financiero a otros funcionarios, al radicalismo también, ¿no?, una fuerza política que constituye Juntos por el Cambio todavía hoy. Y en este sentido, sin ninguna duda, lo que plantea es un gran interrogante hacia el futuro, por lo menos en materia política. Quien también habló en el día de hoy, quien también dio a conocer su opinión, es el presidente de Boca Juniors. Hablamos de Jorge Amial. Esto decía: nuestra asociación AFA, concretamente, estamos adheridos a FIFA. Lo que debía haber consultado el presidente de FIFA a todos los clubes. Nosotros ahí tomaríamos una determinación. No estoy de acuerdo, para nada. Estoy de acuerdo. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política, y los dirigentes deportivos a los clubes, como es lo que hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas. Y me parece que la FIFA no es un premio consuelo.
Bueno, ahí estaba, nuevamente en este caso Jorge Amial, uno de los principales dirigentes del fútbol argentino, sin ninguna duda, alguien que es escuchado atentamente y que tiene, por supuesto, predicamento en gran parte de la sociedad, y uno se referencia, tanto en el caso de Amial como también en el de Donofrio, como dos de las principales referencias que sin ninguna duda hay que consultar. Bueno, esto decía el presidente de River Plate. Vamos a compartir el tuit, ¿no? Porque fue lo que dio a conocer, en este caso Donofrio. No hizo declaraciones, pero sí lo hizo a través de Twitter. Es lamentable que el expresidente, que nos dejó una deuda casi impagable, más del 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol, irresponsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de la Fundación FIFA. De nuevo, allí creo yo el elemento que no tenemos que perder de vista esta noche, por lo menos en las próximas 2 horas, y mientras analicemos qué pasa con la realidad de la República Argentina, es el elemento social. Si hay algo que tiene peso en el mundo del fútbol, es la conexión directa con lo social, con lo que algunos economistas llaman la base de la pirámide. Es decir, con aquellos sectores más postergados, aquellos sectores que generalmente encuentran, creo yo, muchos, en el deporte, una forma de afrontar lo que es una situación muy difícil en términos socioeconómicos, y muchísimo más en los últimos 4 años. No hay que perder de vista ese elemento. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y en este caso vamos a hablar de la deuda y de las negociaciones que se están llevando adelante. Son relativamente frescas en este sentido, porque en el día de ayer, en el día de hoy, hubo reuniones por el tema de la deuda, y en este caso, bueno, en el día de hoy puntualmente este encuentro entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y representantes del Fondo Monetario Internacional. Había mucha expectativa porque era el primer encuentro de carácter formal. Va a haber otro más adelante, en algunos días nada más, pero en principio hay declaraciones, ¿no? Esto, por ejemplo, decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, hace apenas algunas horas. Los temas de la economía argentina, de la crisis de deuda, de la sostenibilidad de la deuda y de la deuda con el fondo también ya para una decisión. La semana próxima tendré un encuentro con Carolina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Roma. Bueno, estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, gracias. Bueno, la presentación es el toro que está en Wall Street, y esta niña que le hacía frente, ¿no? Y que surgió allá por el año 2008, 2009. Con la bandera argentina. Con la bandera argentina en este caso. Es, creo yo, un cuadro optimista. No sé si esto va con la realidad, Fernando. Vamos a ver, sí. Claramente hay una pulseada muy fuerte de los dos lados. Hay una decisión del gobierno argentino de encarar una renegociación que la quiere hacer sustentable a la deuda, es decir, una negociación con mucha profundidad, y hay del otro lado siempre negocios, así que vos sabés que los negocios y la política no se llevan muy bien. Pero tenemos declaraciones del jefe de la misión del FMI para Argentina, que después de reunirse con el ministro Martín Guzmán en el consulado argentino en Nueva York, salió a contar qué le había parecido el encuentro. Bueno, a ver, las compartimos. En este caso se trata de Luis Cubedu, jefe de la misión del Fondo Monetario para la Argentina, que dice: fue un encuentro extremadamente positivo, tuvimos una muy buena conversación y comenzamos a elaborar pasos a seguir. Es muy interesante porque hoy lo analizábamos. Esta es la línea técnica, esta es la línea técnica del fondo, no es la línea política. Y acordate que la línea técnica fue muy crítica de los acuerdos que la administración de Donald Trump le impulsaba al FMI a firmar con la administración de Mauricio Macri. Estos eran los que ponían: la deuda externa es sostenible, no con alta probabilidad. Se encargaban siempre de sembrar de dudas los acuerdos con Argentina. Ahora habla de
empezar de un encuentro extremadamente positivo y de elaborar los próximos pasos. Así que uno tiene una primera lectura positiva. Cubedu es quien reemplaza a Ricardo Cardarelli. Cardarelli, el italiano, que quedó... venezolano, economista venezolano, es el que reemplazó al italiano. Que uno podría pensar que en algún contexto, cuando el fondo retoma cierta autonomía del caso argentino, después de que Donald Trump pusiese presión para que le dieran, se supone, un préstamo tan importante a la Argentina, lo que se termina viendo es que esta línea técnica dice, bueno, yo tenía razón, de alguna manera, o adopta una decisión de esas características. Pero también hubo un comunicado del Fondo Monetario donde formalmente explica los términos de este encuentro. Hay que recordar que estuvo Juliette Cossack, que es la directora adjunta del hemisferio occidental, otra línea pura del FMI, y Cubedu, como vos decías, con Martín Guzmán, y estuvo también Sergio Chodos, el director argentino en el FMI. Vamos a ver, dice, el intercambio de hoy fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar al ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Y este es el punto interesante. Ambas partes reiteraron la disposición a continuar el diálogo en las próximas semanas, incluso el 5 de febrero, cuando la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el ministro Guzmán en los márgenes de un seminario organizado por el Vaticano. También se espera una visita de la misión del FMI a la República Argentina en febrero para seguir intercambiando visiones sobre los planos macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda. Reunión... ¿Cuándo son? A ver. Primera reunión formal desde que es ministro de Martín Guzmán con Kristalina Georgieva. Va a ser el 5 de febrero. Es una reunión, no ya un encuentro de pasillo. Es claramente un encuentro formal con Georgieva, y en febrero vuelve la misión del FMI a la Argentina. Acordate que la suspendió después de las PASO, ¿no? Cuando no hubo, los argentinos no acompañaron con el voto al programa de Macri, y el FMI reaccionó suspendiendo todo el acuerdo que estaba vigente. Fernando, ¿puede haber otro encuentro? Digamos, podría ser. Es el encuentro que dice. El 5 de febrero, en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, se van a encontrar Kristalina Georgieva y Martín Guzmán. Joseph Stiglitz también va a participar de este seminario. Va a estar en el seminario, pero no va a estar en el encuentro, se supone. Va a haber una reunión formal de Guzmán y Georgieva al margen de este seminario. Bien, no va a ser solo un cruce de pasillo, va a haber una reunión formal. O sea, podría tenerse una reunión informal en el marco del seminario, pero está confirmada una reunión aparte. Una bilateral entre Argentina y el FMI, que se va a dar el 5 de febrero. Bajo el paraguas del Vaticano y del Papa Francisco. Eso te iba a preguntar. Por supuesto no está confirmada la participación del Papa Francisco, pero hay quienes se ilusionan con la posibilidad no va a estar, pero lo que hizo el Papa fue gestarla. Porque el Papa el Vaticano organizó este seminario y hizo que en el panel de la tarde se junten Guzmán y Georgieva. Podrían haber estado a lo largo de todo el día. No, los pusieron juntos. Así que generó todas las condiciones para que este encuentro se dé. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, cambiamos de tema ahora y hablamos de la guerra y la pelea que se está dando dentro de Cambiemos. Bueno, ustedes saben, lo decíamos recién, las declaraciones del expresidente Macri allí en el sur, en ese encuentro con algunos dirigentes locales, generó muchísimas repercusiones. Quizás la principal viene por parte del radicalismo o de algunos referentes del radicalismo, se supone de peso, porque, por ejemplo, la primera de las definiciones la dio Alfredo Cornejo, el exgobernador de Mendoza, uno de los referentes, sin ninguna duda, de la UCR, que dijo esto. Escúchelo. El radicalismo acompañó más de lo razonable en muchos aspectos, ¿no? Así que me parece que es injusto. Con quedarse callado y ser prudente en este mes y medio. Me parece que debe continuar en esa misma dirección. La aparición de Mauricio Macri lo único que hace es contribuir al relato de Alberto Fernández y de Cristina, que esto han sido 4 años... Si Macri habla, ¿convalida lo que dice el gobierno ahora? Su aparición pública, ¿no? Más allá de su contenido. Me parece que
fortalece de que no puede ser el líder de la oposición, o por lo menos no puede ser el líder de la oposición única, el único líder. No puede ser porque la Argentina necesita confiar en sus dirigentes, y si él tomó las decisiones de ir al fondo y de tomar deuda, no puede responsabilizar a sus subalternos. Él la tomó en base a un proceso de deliberación con sus asesores, etcétera. Proceso de deliberación en el cual, por ejemplo, el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él y delegarlo en sus funcionarios. La verdad que los funcionarios los eligió Macri, ¿no? Por lo menos sus funcionarios más cercanos. Él tomó las decisiones y me parece que debe hacerse cargo. Bueno, ahí estaba Alfredo Cornejo, donde me parece que cabe un análisis sin ninguna duda del rol que tuvo Alfredo Cornejo, distanciándose en el final en algunas cuestiones, pero sin ser crítico en lo principal, que era el modelo de exclusión, el modelo de mayor pobreza e indigencia que iba generando lo que eran decisiones de carácter económico y financiero que había tomado el expresidente Macri. Fíjese que cuando es crítico Cornejo, es crítico pero sobrevuela los temas, nunca hace foco prácticamente en ningún tema que tenga una relación directa con la realidad. Y quizás acá lo que hay también es la intransigencia del propio Cornejo, que tampoco reconoce su rol y su papel y el papel del radicalismo en todo lo que pasó en la Argentina en los últimos años. Lo que hay ahora es una disputa de características políticas donde se le pega al expresidente Macri, donde se lo busca deslegitimar en términos de la conducción política de lo que es Juntos por el Cambio. Pero la pregunta es de qué manera, y la respuesta es quizás con cierta hipocresía, pregunto yo. Quizás soy en ese término excesivo, pero de todas maneras me parece que entra. ¿Será hipócrita el planteo que está haciendo Cornejo, toda vez que tiene que hacer mención de la realidad, de lo que está pasando en los Estados Unidos, de cómo la Argentina depende, curiosamente, de una negociación que va a tener algún tipo de desenlace dentro de algunas semanas nada más? Y todo esto se evita de mencionar. Hay en el radicalismo un planteo que es siempre contrafáctico, digamos, que en definitiva no hace referencia a la realidad misma, a lo que ha pasado en la Argentina, y prácticamente uno podría pensar que en este sentido el planteo es el mismo al del expresidente Macri. Se busca escapar hacia adelante para no reconocer lo que ha sucedido en el pasado. Y nadie se hace cargo, por supuesto, de esta situación, porque detrás de Cornejo otros referentes del radicalismo también salieron a pegarle al expresidente Macri y a las declaraciones que hizo en el contexto de ese encuentro. Por ejemplo, la corriente del radicalismo auténtico, que lo que dice es: Macri demostró que es una persona sin valor y sin valores. Durísimo, ¿eh? Es incapaz de reconocer sus groseros errores y el fracaso de sus políticas que dejaron niveles récord de pobreza, y carece de la más elemental solidaridad con los que formaron parte de Cambiemos. Durísimo realmente el comunicado. Por otro lado, también quien habló es Jorge Sapia, el presidente de la Convención Nacional de la UCR, que uno podría decir en el mismo sentido de lo que decía es: Cambiemos murió el 27 de octubre. Atención, porque acá hay una definición política. Ya no tiene sentido seguir hablando de Cambiemos, no existe más. Tenemos que sacar al Comité Nacional de ese ámbito. Uno se pregunta si realmente todo esto lo que hace es pone en juego la consolidación de ese bloque político que es Juntos por el Cambio, que tiene una reminiscencia, que tiene una raigambre ineludible en lo que fue Cambiemos en el poder. Y quizás la pregunta es: ¿a dónde puede evolucionar esto? ¿Hacia dónde puede ir? Y sobre todas las cosas, ¿qué impacto puede tener en términos políticos y en términos también del Palacio Legislativo? Va a ser muy importante esto para plantear hacia adelante. Vamos a seguir prácticamente en este sentido. Irina Hauser, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de un gran revuelo que hay en Jujuy, en la justicia y en general, a raíz de que se filtró y que publicó el Cohete a la Luna un audio de una conversación donde el presidente del tribunal, del Superior Tribunal de Jujuy, Pablo Vaca,
habla sobre la situación de detención de Milagro Sala y se empieza a preguntar ¿por qué no la sueltan? Y da a entender que existe y existió una injerencia del poder político en la provincia a las claras. Vamos a repasar primero este audio que ya escuchamos ayer y que hoy trajo un gran revuelo porque ya está el PJ, los diputados provinciales, pidiendo el juicio político de este juez y además alentando la intervención del Poder Judicial en la provincia. Vamos a escuchar primero esta conversación que Vaca tuvo con una amiga. Con este quilombo de la Milagro, que ya no tiene seca la bola la Milagro, ¿por qué no la sueltan? Ya la Milagro dejan de joder tanto. Porque tu jefe no quiere. Sí, una jueza del superior dice, yo soy la responsable de que salga esta y tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, quema de goma, que la suelten a la Nación Unida, a la corte, yo no la suelto. No hace nada, si no tendría gente todos los días marchando alrededor de la cárcel, escuchame. No se lo llevó la guita de ella, creo yo. Claro, bueno, pero en los papeles, ¿vos viste la firma la Milagro Sala en algún lado? No, pero bueno, digamos, ¿por qué no? ¿Por qué buscar a todos los que tenían que controlar y no controlaron? Es demasiado. Que el peor papelón lo han hecho el fiscal. También los fiscales un papelón, sí. ¿Viste la claridad Sí. con la que habla de la situación de Milagro Sala, su situación de detención, por qué no la largan? Dice, pero además dice ni siquiera que la plata se la llevó ella, con una claridad impresionante en esta conversación, que hoy salió a decir Pablo Vaca, primero a través de un comunicado, que en realidad esta fue una conversación que tuvo privada, que de alguna manera se violó su intimidad, que es una grabación ilegal, pero de todas maneras lo que considera es que haya dicho lo que haya dicho, no está en juego la independencia del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, ¿no? Como defendiendo esta suerte de mandato político de una provincia donde sabemos la historia que tiene el Poder Judicial marcada por el poder de Gerardo Morales. En Radio Con Vos hoy tuve la posibilidad de entrevistar a Pablo Vaca justo con el colega Reinaldo Sietecase y completaba un poco esta idea y esta suerte de defensa. A ver, lo compartimos. Que los audios fueron obtenidos sin mi conocimiento, ni mucho menos mi aprobación. Es verdad que en los audios me refiero a actuación de jueces y funcionarios de manera informal, desde afuera, es decir, contando con la información que es de conocimiento público. La actuación del Poder Judicial de Jujuy se dio en un contexto donde hubo factores externos. Recibido en primer lugar mi postulación por parte del gobernador como juez de este tribunal. Si estuviese en otra posición lo podría debatir con mucha mayor amplitud del tema. Donde usted plantea por qué no la sueltan ya a Milagro Sala y se dejan de joder. Naturalmente todo eso corre por cuenta de quienes corresponden esas expresiones o a quienes corresponden esas decisiones, ¿no? Bueno, ahí estaba Sí. Pablo acá tratando de atajarse y de dar una defensa ante estos dichos que evidentemente están consignados además en el sitio de El Cohete a la Luna, pero insisto, defendiendo incluso algo que tiene que ver con el lugar que él mismo ocupa. Recordarán que Pablo Vaca es un integrante del Superior Tribunal de Jujuy que se conformó con 9 miembros cuando Gerardo Morales llegó al poder y armó precisamente una corte a su medida que incluyó a los diputados que habían votado la ley para ampliarla. Y uno de ellos era precisamente Pablo Vaca. Pero a ver, Irina, varias cosas. Primero, había indicios ya de esto y en todo caso lo que tenemos ahora es una confirmación. Segundo, coincido en que se trata de un audio que uno no sabe bien de dónde sale, es una escucha, trascende, pero digo, si tomamos lo que se dice, es un escándalo, pero en términos institucionales es un escándalo. Que la autoridad máxima del Tribunal de Justicia de Jujuy reconozca que hay alguien detenido y que es por su condición política, porque no hay otra cosa. Exacto. La verdad que es un escándalo y yo no sé qué grado de repudio tiene que aparecer en la sociedad para que esta situación cambie. Mira, hay algo claro también en las palabras de él, que es que él tampoco niega los dichos, no es que está diciendo, no, yo no dije eso. Dice, bueno, acá hay algo tergiversado, sacado de contexto. Este es un poco
el tono de su defensa, muy cuidadoso además, porque evidentemente se le viene un problemón en la provincia. Como te decía, se está impulsando el juicio político y vuelve a resurgir esta idea de la intervención del Poder Judicial en Jujuy. Habló Milagro Sala también acerca de esta situación y de su situación. Escuché los audios del juez Pablo Baca. No es que no lo podía creer, porque nosotros venimos diciendo que lo que nos hicieron fue un laboratorio. Nadie nos creía. Nos hicieron una cama y le hicieron creer a todo el mundo que nos robamos todo. Esto dijo Milagro Sala. Nos hicieron una cama a cuento de esta situación y de que Pablo Baca decía: yo no creo que se haya llevado la plata. Bueno, es un escándalo. Yo sostengo que quizás lo más grave es que estamos hablando de un poder de la democracia independiente, que lo que reconoce es una influencia plena por parte de otro poder, en este caso en un contexto provincial, pero es exactamente lo mismo. Es decir, hay un poder ejecutivo de la provincia que influyó no solamente en la conformación de este tribunal, sino además en las decisiones que toma el tribunal. Y lo que estamos viendo ahora es una especie de confesión de eso, sin que tenga un impacto en las decisiones que ha tomado. Vamos a ver si efectivamente pasa algo de aquí en adelante. Y sabes que hay que recordar, Milagro Sala está presa tiene 2 condenas, pero ninguna está confirmada por la última instancia. Es decir, sigue presa en una situación en la que podría estar perfectamente en libertad. Gracias, Irina. Tenemos una información de último momento. Alerta en C5N, información de último momento con Fernando Alonso. Fernando. El gobierno anunció el plan para los créditos hipotecarios UBA. Desde febrero y por 12 meses, el gobierno establecerá un mecanismo de convergencia de las cuotas correspondientes a los préstamos hipotecarios UBA, que implica un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores. Este mecanismo evita el salto de 26% de la cuota previsto a partir de febrero y en su lugar establece la convergencia a lo largo de 12 meses. Y además prevé que en ningún caso la cuota podrá superar el 35% de los ingresos familiares. La medida implica que las entidades financieras van a tener que aportar 1.411 millones durante el plazo de vigencia de este acuerdo. Y da algunos ejemplos. Si uno tiene un crédito con una cuota de 12.000, el incremento de 26% previsto desde febrero implicaba un salto a 15.100. Con este nuevo mecanismo, la cuota va a pasar de 12.000 a 12.600 pesos, un 5% incremento. Y para los que tienen el máximo, que ronda los 24.300 de cuota, en enero iba a saltar a 30.700. Con esto va a saltar a 25.700, es decir, un 6%. Primera medida que toma el gobierno para beneficiar a los tenedores de crédito UBA, que fueron castigados por la inflación, recordemos, de 54% que cerró el año pasado la administración de Mauricio Macri. A ver, Fernando, importantísimo, porque había mucha expectativa con respecto a esta definición, y tratemos de entender qué es lo que propone el gobierno. Propone el esfuerzo compartido, en este caso, entre los bancos, ¿no? Y esto quizás es noticia, es decir, son los propios bancos los que van a tener que poner una parte de ese salto que necesariamente lo que proponía era el crédito UBA, era indexar justamente tanto el capital como el interés. Bueno, en este caso lo que se propone es un esfuerzo compartido entre la persona que sacó el préstamo, la familia que sacó el préstamo, y el banco, que es el que se lo estaba dando, y también uno entiende que en parte el banco se veía beneficiado, no demasiado, también entendemos, porque hay inflación en el medio, pero sí se veía beneficiado de ese salto. Sí, digamos que esta es una primera solución que aporta el gobierno. No está claro cómo se va a tratar el capital de la deuda, es decir, acá está anunciando que la cuota va
a morigerar el aumento, pero no se habla del capital, así que vamos a ver si podemos acceder a más información de cómo es este plan que propone el gobierno para tratar los créditos UBA. Muchísimas gracias, Fernando. Lo seguimos analizando porque es importantísimo y vamos a ir teniendo más detalles a lo largo del programa. Lo tenemos con nosotros al diputado nacional Carlos Heller. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no estaba dentro de los planes, pero lo que hay que decir es que venís como anillo al dedo en el tema de el expresidente Macri al frente de esta fundación FIFA. Vos sos alguien que lo conocés hace muchos años, en el ámbito incluso del fútbol. Sí. Digo, ¿qué análisis podés hacer? Bueno, a ver, coincido con lo que escuché que dijeron los directivos de los clubes, lo que dijo Maradona. En primer lugar, el fútbol es todo un mecanismo de federaciones, confederaciones, etcétera, que terminan resumidos en la FIFA, y es medio incomprensible desde el punto de vista de lo normal, de lo lógico, que la FIFA tome una decisión de esa naturaleza en contra de lo que opina el fútbol argentino desde el punto de vista institucional. Sí. Porque más allá de lo que diga el presidente de Boca o de River, la Asociación del Fútbol Argentino, que es la representación institucional de todo el fútbol nacional, sí, está claro que no ha sido consultada y que ha expresado su total desacuerdo. Y no puede ser de otra manera porque, como ya se dijo acá, Macri es la expresión de la privatización desde que él llegó al fútbol. Durante su gestión presentó proyectos en ese sentido en la Asociación del Fútbol Argentino. Hay una vieja anécdota que perdió 36-1 la votación en el comité ejecutivo, sí. Sí, que votaron todo en contra menos él, que llevaba el proyecto de la creación de las sociedades anónimas deportivas. Y yo diría que está en la antítesis de lo que para nuestro país es una entidad, una asociación civil, una entidad sin fines de lucro. Y por lo tanto, yo creo que es una representación que lastima a la institucionalidad del fútbol y que merece todo el repudio como lo está recibiendo. Vos fíjate que de dirigentes, de jugadores o personajes sumamente representativos como Maradona. Sí, Tinelli, Maradona, Ameal, Donofrio. Claro. Bueno, Ameal, Donofrio, Tinelli son presidentes de clubes de los más trascendentes del fútbol argentino por tamaño, por cantidad de gente, sí, por cantidad de hinchas, digamos, por cantidad de asociados, etcétera, etcétera. Yo diría que es una demostración de que la FIFA es cada vez más una corporación internacional de negocios y que esta es una decisión tomada en el marco de algún acuerdo de negocios que no respeta la institucionalidad del fútbol. Porque además no se trata de un error, claro, no es un desconocido. Estamos hablando de alguien que fue presidente de una institución durante una cantidad de años, fue presidente de la República Argentina, fue jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cómo se lo puede nombrar sin tener la opinión institucional del país de origen? ¿Se lo protege al expresidente Macri de esta manera? ¿Se lo saca de la realidad de Argentina con lo dura que es y que probablemente va a ser de aquí en adelante? ¿De esta manera? No creo, Macri no puede... ¿Esto no lo exime a Macri de...? ¿Cómo lo va a eximir? No, te lo pregunto porque uno podría pensar. Escúchame, Macri, después de lo que dijo el otro día y estas declaraciones que se conocieron, de lo que dijo en ese retiro espiritual en Villa La Angostura, queda expuesto, yo diría, para siempre. Sí. Además, yo haría una primera pregunta. ¿A quién le decía que no había que tomar más deuda? Bueno, se supone que era al secretario de Finanzas. Entonces él no era el presidente. Bueno, es lo que... No ejercía de presidente. No, porque se supone que es al revés, que los ministros asesoran al presidente, que el Banco Central es autónomo. No se entiende. Sí. Hay, creo yo, un querer sacarse el problema de encima. Y hay un reconocimiento, yo diría, absoluto,
de que efectivamente el país fue llevado a una situación donde la deuda es inviable y que ha perdido sostenibilidad y que por eso es necesaria, imperiosa la negociación. Yo diría que desde ese punto de vista Macri no hace más que corroborar todo lo que estamos diciendo todos estos días, que por otro lado ellos ya habían corroborado cuando reperfilaron, cuando tomaron todas las medidas que tomaron en el último tramo de su gestión, pero él dice, el último año y medio fue una pesadilla. Vos sabés que coincide con la etapa en que teníamos que enamorarnos de Cristian Lagarde. Se ve que ese amor ha generado, de Christine Lagarde, perdón, ha generado una frustración, porque fue hace un año y medio, poco más, que empezó esa búsqueda cuando él apareció aquella mañana diciendo: he tenido una conversación con la directora del Fondo Monetario y hemos iniciado una gestión para obtener un crédito. Carlos, hoy se aprobó, veo ahí que tenés una carpeta que dice Cámara de Diputados. Sí. Hoy se tuvo dictamen. También dice diputado Ojero. ¿Qué, diputado? Sí, no, por eso no lo quería decir, pero bueno, ya que estamos, tiene la carpeta acá, dice Honorable Cámara de Diputados de la Nación, extracto diputado Heller. Bueno, ¿qué pasó hoy en el Congreso y qué va a pasar mañana? Bien, yo puedo decir lo que pasó hoy y lo que supongo que va a pasar mañana. Hoy asumiste a cargo de la Comisión de Finanzas. No, de presupuesto. De presupuesto. De presupuesto y Hacienda. Sí. Y Fernanda Vallejos asumió la presidencia de la Comisión de Finanzas. Sí. Bueno, presupuesto y finanzas y Hacienda es cabecera en el tratamiento de un tema como este. Hubo una sesión plenaria donde estuvimos los miembros de las dos comisiones, donde participaron representantes del Poder Ejecutivo que trajeron información sobre los contenidos, sobre todo los aspectos legales, y hubo un debate como corresponde en esta cuestión. Se generó el dictamen de mayoría. Yo tengo la impresión que mañana la Cámara va a aprobar ese dictamen por una amplísima mayoría, porque se escucharon algunas sugerencias que se hicieron de algunos temas en la redacción y demás, y tengo la impresión, insisto, que más allá del debate y de las posiciones que se fijan al respecto, las responsabilidades, toda esta discusión que está allí en el medio, me parece que la idea de que la Argentina debe llevar adelante una reestructuración de la deuda no se discute, y que el Parlamento le otorgue un acompañamiento al Poder Ejecutivo, al Ministro de Economía, le da una fortaleza institucional a esa negociación. Eso te iba a preguntar. Que es un valor incalculable. ¿Cómo estás viendo la negociación allí en los Estados Unidos, la reunión que tuvo lugar en el día de ayer en el Consejo de las Américas entre el ministro Guzmán, inversores, titulares de fondos de inversión, banqueros, y la reunión de hoy con el Fondo Monetario? Bueno, yo creo que hay que entender que nosotros queremos conocer el resultado antes de la negociación, cosa que no es posible. Lo segundo que tenemos que entender es que cuando uno faculta al negociador, no le puede pedir que te explique qué es lo que va a proponer, porque en definitiva una negociación, uno lleva propuestas, va acercando posiciones, y a mí me parece que estamos en esa etapa. También creo que hoy se anunció que va a venir en los primeros días de febrero una misión del fondo. Acá hay dos, porque son dos negociaciones paralelas que a veces se confunden. Una negociación es con los bonistas que tienen bonos emitidos bajo legislación extranjera, que es lo que alcanza este proyecto que hoy despachamos en comisión y que mañana va a tratar la Cámara en su sesión. No tiene nada que ver con que en paralelo con eso el ministro está teniendo conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para también reestructurar la deuda con el fondo, que son dos capítulos separados, aunque finalmente al país se le suman, en la que yo rescataría además esta idea de que una de las cuestiones centrales que el país lleva a su discusión con el Fondo Monetario tiene que ver con que este es un proyecto hecho por nosotros. Estamos en control, dijo el otro día en la conferencia de prensa el ministro Guzmán. No hay más condicionalidades, la Argentina no va a aceptar más condicionalidades, y las dijo expresamente, que tienen que ver con reforma laboral, con reforma previsional, etcétera, etcétera. Por eso que la negociación con el fondo tiene una complejidad distinta que la negociación con los bonistas, donde el tema
se debe centrar en lo que dice el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, no lo hago complejo, es sencillito, que dice que el gobierno puede llevar adelante un proceso de reestructuración siempre que esto implique una mejora para el país de por lo menos 2 de 3 condiciones, que son plazos, monto de la deuda e intereses. 2 de esas 3 son condición indispensable para que esa negociación esté hecha al amparo de lo que dicen